Primera epístola universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Pero vamos a comenzar en esta siguiente, vamos a tratar de hacerle una unidad a esto también, ¿verdad? En el versículo 6 hasta el versículo 12. Lo dejamos el otro día en el versículo 5, que nos habla de que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues bueno, el versículo 6 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os anuncian y os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta ahí la palabra del Señor, podéis tomar asiento. El título, hermano, de la predicación es Entendiendo el sufrimiento y la gloria. Repito, entendiendo, discerniendo o trayendo al conocimiento lo que son los sufrimientos y la gloria. De esto mismo nosotros estuvimos hablando el último día. Pedro está, disculpadme si nombro a Pablo, porque me equivoco, es Pedro, es Pedro. Pablo es tan predicado que a veces nos lleva a la corriente para Pablo. Entonces, Pedro aquí está hablando a una iglesia que está extinguida por todos los lugares que en el versículo 1 menciona, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí para que nos demos cuenta? Pedro está hablándole a una iglesia perseguida, que estaba sufriendo persecuciones, en este caso por el imperio romano, que comenzarían en el año 64, 65 aproximadamente con Nerón, hasta el año 313, que es cuando ya Constantino el Grande, pues en el edicto de Milán, pues toma, digamos, ya a la iglesia y la une al Estado, lo que hoy conocemos la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa iglesia, ¿verdad?, que piensa que nació allí, cuando realmente la iglesia nació en Jerusalén, el día de Pentecostés. Por lo tanto, la verdadera iglesia nació del corazón de Dios, y fue allí donde Él la constituyó y puso un fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie se puede adueñar, ni titular, ni hacer unas escrituras de la iglesia, porque la iglesia le pertenece al Señor, porque Él dio su vida por la iglesia. Por lo tanto, Él, con mucho temor y reverencia, está escribiendo a esta iglesia que está siendo perseguida. Y recuerdo, hermano, lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo cuando cayó del lugar donde iba para Damasco. En aquel lugar, en el camino de Damasco, él vio una gran luz que lo dejó ciego y él dijo, ¿qué quiere o quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él no iba persiguiendo a Jesús de Nazaret, él sabía que el nazareno había sido crucificado. Pero él
toma su identidad. Cristo toma su identidad y le dice, ¿por qué me persigues a mí, que soy la iglesia del Señor? Amén. Entonces, ahí en ese contexto de, digamos, de deseo, de poder animar, de poder levantar, despertar lo que es verdaderamente la iglesia del Señor, el apóstol Pedro, con mucho amor y mucho cariño, quiere animar a la iglesia. Quiere decirle que todo no se acaba ahí, que después de los sufrimientos debemos de entender que hay una gloria, que no se frena solo en lo que uno sufre y en lo que uno padece, que realmente esto, en diferencia con el tiempo de la vida, es un periodo muy corto. No es que el Señor nos vaya a meter en una tribulación y nosotros salgamos de la tribulación y ya se terminó la prueba, no. Nosotros estamos en prueba desde que nacimos, fuimos regenerados hasta el día que Dios, nuestros cuerpos, sean glorificados. Estamos siendo, perseguidos. ¿Por qué? Porque el mundo, las cosas de este mundo, no son del Señor, aunque del Señor es el cielo, la plenitud y todo lo que en ello existe. Pero este mundo tiene un dueño y ese dueño es el diablo, que Dios lo reprenda. El maligno, dice el apóstol Juan. En el mundo, nuestro Señor Jesucristo, también por boca de nuestro hermano Juan, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿De quién está hablando? Está hablando del mundo, del ente que gobierna el mundo, de los gobernantes, de las potestades, de los espíritus malignos que gobiernan el mundo, y Cristo dice, yo he vencido al mundo. Entonces, el tiempo presente es insignificante para la eternidad que estaremos con el Señor. Vamos a tener tribulación, vamos a tener momentos difíciles, Pablo le está diciendo, porque es necesario que la fe vuestra, mucho más precioso que el oro, en aquel entonces, no sé si existirían los diamantes o estaría el hombre codiciando los diamantes, pero lo que más codiciaban los hombres era el oro. Entonces, Pedro no tiene otra palabra con lo que identificar realmente y ponerlo, digamos, hacer una valoración, un parangón entre una cosa y otra. El oro. Es como Juan cuando dice que va a haber calles de oro, ¿verdad? Un lugar allí maravilloso, esas perlas, esos lugares tan preciosos que Pedro está diciendo, bueno, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Amén. Mucho más preciosa que el oro. Que aunque el oro se pasa por un crisol y va teniendo que estar echando afuera pues todas las cosas que no son buenas, porque tiene un proceso. Vosotros también tendréis que entrar en ese proceso para que todas las cosas, toda la escoria, todo lo que nos sirve sea quitado y podáis ser manifestado con lo que realmente soy. Oro puro, limpio, que satisface y que no hay ningún tipo de interferencia. Y tiene que ser de esta manera, dice el apóstol. Por eso el título, hermano, de la predicación es que los creyentes debían de entender por qué. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Por qué tengo yo que pasar por aquí? ¿Por qué me tiene que ocurrir a mí esto? ¿Por qué nos tienen que perseguir? Bueno, pues si es así, yo no voy adelante. Muchas veces uno es como el salmista, Asaf. Señor, yo veo que la gente que no te siguen a ti no les falta de nada. Tienen con creces lo que ellos buscan, lo tienen con creces. Además, hablan como quieren, no te tienen respeto a ti, Señor, no son temerosos de ti. Y yo aquí, que me estoy sacrificando, que estoy dejando incluso mi vida, Señor, me siento aquí
como el que está desamparado. No termino de entenderlo. El escritor del libro de los Salmos dice, pero cuando entré en el templo de Dios vi el fin de ello. Pude ver, Señor, que tú no tienes solo este mundo tan maravilloso y esta creación tan perfecta que tú has creado. Pude ver primero el fin de ellos. Y pude ver la gloria que tú me tienes preparado, Señor, para cuando pase todo este sufrimiento. Lo pude entender. Tan torpe era yo que no entendía, Señor. Yo era como una bestia, como un mulo que tiene que ser arrastrado por un cabestro y si no, no se mueve de su sitio. A base de palo, a base de decir adelante, arre. Pero cuando entré en ese lugar, pude ver, Señor, lo que tú tienes preparado para mí. Oh, Señor, bendito. Y esta es la idea. La idea de Pedro es de poder animar, levantar, de hacer entender a la iglesia que estaba siendo perseguida por los lugares, por el Ponto, por Frigia, por Panfilia, por todos estos lugares. Hacerle entender el sufrimiento y las glorias que vendrían detrás del sufrimiento. Pedro comienza, hermano, como hemos visto, su epístola con una afirmación fundamental. Y es que los creyentes han sido regenerados. Y cuando hablamos de regeneración, rápidamente nos viene, hermano, el texto del capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Verdad? Hemos sido regenerados, nacidos del Espíritu. Él nos ha regenerado, Él nos ha hecho nacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Y mediante qué? Mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo quien nos ha hecho nacer por el Espíritu para que en nosotros, en nuestras vidas, deje de existir un lamento, una queja, una insatisfacción, una parte amarga en la que yo esté viviendo un evangelio francamente sin ilusión. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré. Y este es el espíritu. Este es el espíritu que Pablo quería decir. No dejar de congregaros. Gozaos cuando estáis juntos, alegraos. Porque cuando suceden todas estas cosas es que el Señor está cerca. El Señor viene pronto, bendito sea su nombre. Animaos, alegraos. Y es esto lo que quiere dar a entender en un mundo hostil. Esta esperanza era contracultural. Es como ir en contra marea. No hay esperanza, estamos estrechos en todos lados, estamos siendo tan llenos de ataques. Estamos en medio de un mundo tan hostil. Pablo dice, si no recuerdo mal, hermano, en Filipenses, que somos luminares en medio de este mundo. Pero un mundo lleno de maldad. Un mundo que estáis alumbrando, pero debéis de saber que todo lo que rodea vuestras vidas es hostil, porque está bajo el maligno. Mientras que este imperio que hemos dicho romano exigía lealtad al emperador como Señor, los cristianos proclamaban a Jesucristo como no Señor, sino como el único Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque los demás idolatraban a otros dioses. Había muchísimas religiones, pero lo único que diferenciaba a la iglesia de que él decía, sí, hay un Señor. Este Señor no es César, pero es que además hay un único Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, existe un antídoto, un medio preventivo, para que podamos entender
quitar esa sustancia y contrarrestar los efectos nocivos de la persecución, de lo que nos desanima, de lo que nos lleva, hermano, a cuestionar las cosas de Dios. El único antídoto, hermano, para el error siempre es el conocimiento de la verdad. Amén. No hay nada que me pueda llevar a conocer los sufrimientos y la gloria de Cristo, sino la verdad de la palabra de Dios. La palabra del Señor que permanece para siempre. Fíjense el versículo 10 y 11. Ahí, hermano, pone énfasis en algo, en estos hombres del Antiguo Testamento. Estos dicen, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron. Primera palabra que nos hace ver, hermano, que en el conocimiento de las Escrituras vamos a encontrar el entendimiento del sufrimiento y las glorias de Dios. Ellos estuvieron inquiriendo, y no solo esto, sino que fueron diligentes. La palabra diligente quiere decir no bajaron la guardia, no tuvieron otras actividades más imperiosas que el estar buscando por medio de las Escrituras quién y por qué y qué ocurría con la venida del Mesías prometido desde Abraham o desde el principio de la creación a nuestro padre Adán. Ellos estuvieron diligentemente indagando acerca de qué, de esta salvación, de las glorias, de los sufrimientos, pero también de la gloria. Otra palabra también que pone énfasis a la actividad de estos profetas del Antiguo Testamento, escudriñando, buscando. Escudriñar es tener que ir, no es arañar la superficie, es cavar. Un pastor decía, hermanos, para encontrar los tesoros de la palabra del Señor no basta con tirar tan solamente con la azada la superficie, hay que cavar. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque las piedras preciosas están escondidas debajo de la tierra. Escudriñar, esto es lo que nos lleva esta palabra, este es el énfasis, buscar, ahondar. Y fíjese cómo escudriñaban y por qué escudriñaban y por qué también inquirieron diligentemente y por qué también buscaron esto mismo. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, y esto es lo que ellos querían entender, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos? ¿Cómo podemos conjugar esto? El Cristo, el que nos va a liberar, el que va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, el único que va a ser el juez de toda la tierra, el juez de los cielos, vendrá, hará su parucía y estará aquí, y nosotros seguiremos a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos querían entender, porque así le había revelado ¿qué espíritu? El Espíritu de Cristo. El hermano Julio compartió con nosotros un momento que Pedro, cuando el Señor le dice, tengo que subir a Jerusalén, ser entregado, crucificado y resucitar al tercer día. Le era necesario, esta es la palabra que usa, le era necesario. Entonces Pedro, el más espontáneo, que es este Pedro, se pone delante y le dice al Señor, ¿alguien me lo recuerda? Que lo reconsiderara y no lo hiciera. Que no llegara a acontecerle esto a él. Entonces el Señor lo mira y le dice, Pedro. ¿Le dice Pedro? ¿Le dice Pedro? No. ¿Qué le dice? Apártate
apártate de mí, Satanás, porque no pone tu mirada en las cosas de los cielos, sino en las cosas de la tierra. Entonces ellos no entendían, ni el mismo Pedro entendía el sufrimiento y la gloria. No sabían conjugar. Y esto mismo, hermano, es lo que Pedro quiere darle a entender a los hermanos que están sufriendo, que están desanimados, que están a punto, permítame la expresión, de tirar la toalla, que no quieren ir adelante. Hemos cantado este corito que dice: ¿cree que merece la pena dejarlo todo y despreocuparte? Te sentirás vacío si del maestro empieza a alejarte. Piénsatelo un poco y no menosprecies su bendita sangre. A veces la persecución, la falta de respuesta, el dolor y el sufrimiento que tenemos por este mundo tan hostil y este cuerpo, hermano, de esta naturaleza caída, no entendemos y no sabemos conjugar los sufrimientos que estamos llevando adelante en medio de este mundo tan hostil. ¿Por qué me tiene que ocurrir a mí esto? He oído en velatorios, he oído en lugares de accidentes, de estar en los últimos tiempos, si Dios existiera. ¿Cómo puede permitir esto? ¿Cómo puede permitir esto? Y es un tiempo donde las personas, hermanos, están tan estrechamente en sufrimiento que no llegan, hermanos, a entender por qué. Los hermanos estaban pasando por ahí. Pedro los quiere animar. Y aquí hay algo fundamental en este texto. Ellos, cuando están escudriñando, estos profetas, varones de Dios, están escudriñando, están ahí indagando, están perseverando, inquiriendo. Ellos no están solos. Ellos no toman el oficio como si fuese una devoción suya en la que ellos tienen que estar pasando su tiempo, sino que ellos toman ese tiempo porque hay algo superior a ellos que los está llevando a tener que estar profundizando en las Escrituras. Y en este caso es el Espíritu de Cristo que estaba, ¿en quién? En ellos. Entonces, ¿cuál era el vehículo? ¿Quién hacía entender a ellos lo que podían ellos barajar y hacer la ecuación entre sufrimiento y entre gloria? ¿Cómo podían ellos unir esto? Para que pudieran vivir con gozo, para que su mirada no fuese una desesperación, sino que fuese una esperanza viva. Algo en lo que ellos tenían que estar mirando, a lo que Dios le había llamado. Dios lo había llamado a tener una esperanza viva. Pero esa esperanza viva venía como resultado de algo que Dios había hecho en los corazones de ellos. Y era que lo había regenerado. Lo había hecho nacer de nuevo. Y no se puede entender jamás, nunca, el Evangelio si un hombre y una mujer no ha sido regenerada. No ha nacido de nuevo. Podemos preguntarnos, a mí me gustaría, ¿y cómo lo podría hacer? El Señor lo explica, el Evangelio lo explica, las epístolas lo explican, los maestros en la iglesia, los pastores lo explican. ¿Cómo puede nacer uno de nuevo? La Escritura nos dice que cuando una persona recibe el Evangelio de gracia, cuando alguien recibe la palabra del Señor y cree al Señor Jesucristo, confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, como hacían estos hermanos, y por eso eran perseguidos, porque ellos no tan solamente decían, tú César eres un Señor, sino que decía, mira, el único Señor que existe es Jesús de Nazaret. Entonces, cuando uno confiesa
confiesa a Jesucristo como Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, es salvo. Viene la regeneración por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí hay un milagro. Estos profetas que profetizaron, indagaron, escudriñaron qué tiempo y qué persona tenía que venir, es porque ellos tenían el Espíritu de Cristo. Y es lo que el apóstol le está diciendo a los hermanos. Versículo 3, síganme. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos regeneró. Esta es la palabra que se utiliza aquí en el griego. Nos hizo renacer, volvimos a nacer del Espíritu para una esperanza viva. Necesito tener esperanza. Yo necesito tener una esperanza viva. Usted necesita, la iglesia necesita creer en una esperanza que no se limita tan solamente al corto periodo en el que estamos viviendo aquí en esta tierra. Pronto, hermano, estaremos con el Señor. La vida es nada. Entiéndame. Es como la neblina, es como la hierba del campo. Crece, es maravillosa, preciosa, se seca, se corta, se echa en el fuego. Pero además el lugar donde creció nunca jamás vuelve a conocerlo. Es breve. A veces me acuerdo cuando yo jugaba aquí en la calle Mozuela, que era de chinos, de piedra, de chino. Y era el lugar donde no pasaban los coches. Y allí nos íbamos a jugar con pantalones cortos y con calcetines. Y tendría yo 7 años. Y yo me acuerdo, y parece que fue ayer. Y ya voy para 63 años. No sé lo que habrá ocurrido. Pero a mí me ha pasado tan rápido. Es breve. Por eso cuando está diciendo aquí, aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta. Aquí no está diciendo, bueno, estoy pasando aquí una pruebecita, el Señor me ayuda. Otra pruebecita, el Señor me ayuda, es corta, la prueba es corta. No, vamos a estar de prueba hasta que estemos con el Señor. O sea, seamos conscientes, identifiquémonos. Pero hay algo glorioso, querido y querida hermana. Hay algo glorioso. Fíjense lo que dice el versículo 5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es Dios quien no permite que ni usted, ni un servidor, ni la iglesia del Señor, que a través de todos los milenios y a través de todos los siglos han querido destruir. Es por eso, porque la iglesia permanece firme, porque el Señor la guarda. Bendito sea su nombre. Él guarda a su iglesia. Es Él. Y los que hemos sido escogidos y llamados por el Señor, jamás, nunca nos perderemos. Porque somos, hermanos, realmente el sentido que le da al corazón de Dios fue por amor. Él te amó. Antes que nosotros lo amáramos, Él nos amó. Si Él nos amó, estando en pecados y en delitos, estando en la corriente de este mundo, siendo hijos de desobediencia, dándole la espalda al Señor, teniendo nuestro puño delante de Dios en contra de Él, porque nos enfadábamos de tantas cosas. ¿Por qué ha permitido? ¿Por qué? No. Y estábamos ahí contradiciendo. En ese momento, Dios estaba amando nuestras vidas. ¿Cuánto más
ahora que somos hijos, ¿no nos dará también con el Señor todas las cosas? Si antes estábamos en contra de Él, y en su misericordia nos cuidaba, hacía salir el sol, hacía llover sobre justos e injustos. ¿Cuánto más ahora que lo tenemos, que somos no criaturas, sino hijos del Altísimo? Entonces Pedro está así, y es lo que a través de todo el tiempo de la iglesia existente, los pastores, los embajadores de Dios, los maestros de las Escrituras, han querido traer a la iglesia. ¿Cómo? Por medio del conocimiento de la verdad. ¿Dónde creen ustedes, me preguntan, que ellos escudriñaban? ¿Dónde piensan ustedes? ¿En el hola o en el interview? ¿Dónde? La Torá, en los libros históricos, los salmos, en todo lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a los del camino de Maús. No era necesario, y así lo dice las Escrituras, en el libro de los salmos. En la Taná era todo lo que es la Biblia de los hebreos. Que el Cristo sufriera, fuese crucificado, resucitado y llevado en gloria. ¿No era necesario esto? Ahí hay un milagro que dice, y Jesús le abrió los ojos, pero esto no, los del entendimiento. Por eso, hermano, en esta mañana he querido titular esto mismo, entendiendo el sufrimiento y la gloria de Dios, porque ni usted ni un servidor estamos exentos de persecución y de sufrimiento. En este mundo existe eso. Ahora, hay otro mundo, que este es el mundo de Yupi. ¿Habéis oído hablar del mundo de Yupi? Ahí no hay sufrimiento. Pero en ese mundo no vivimos. Hay persecución, hermano, si no por una cosa, por otra. Si no son los hijos, son los nietos. Si no son los que están fuera, son los que están dentro. Si no es los que tengo al lado, son los que están al otro lado. Si no los de delante, los de detrás. Hay persecución. Si no es en mi propia casa, porque así lo dijo el Señor. Vuestros mayores enemigos serán los que estén en vuestra casa. Pero yo vendré para unir al padre con el hijo, a la madre con... Yo no sé por qué el Señor dijo a la madre con la nuera. No sé, pero lo dice. Dice a la madre con la nuera. Es decir, que ahí entre la nuera y la suegra, el Señor viene a unirla. ¿No? Yo no tengo nada en contra de la suegra. La mía, una persona excelente, mejorando lo que hay aquí. Y entonces Dios hace un milagro tan maravilloso por medio del Espíritu Santo, hermanos. Tengo que nacer de nuevo. Para entender los sufrimientos, tengo que nacer de nuevo, porque ellos no sabían cómo era. Ellos leían el Salmo 22 y veían, oh Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué yo andaré enlutado, Señor? ¿Por qué han cogido mi ropa y han echado suerte sobre ella y me han llevado ahí como si fuera un prisionero? Después leían el capítulo 53 del libro de Isaías y hablaba del siervo sufriente y decía, por lugares menospreciados, por cárceles, como que no le tuvimos en cuenta. Su parecer fue tan desfigurado que no había apariencia de hombre en él. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo yo
Señor, si tú nos has hablado de un lugar de gloria, de que tú vas a estar aquí en Jerusalén, reinando eternamente y para siempre. Nosotros somos tu pueblo, Señor. ¿Cómo vamos a permitir esto de un Mesías venidero? Entiéndelo. Sin sufrimiento no hay gloria. Sin lucha no hay victoria. La guerra va a estar, pero si yo no lucho y voy adelante, no hay victoria. A veces el Señor nos dirá, prepárate, prepara el caballo, ponle todos los arreos al caballo que va a salir a la batalla. Pero quiero que sepas una cosa, aunque tú prepares el caballo, la victoria es mía. Tú lo único que tienes que estar es preparado para la batalla. Y esto es lo que el apóstol está dando a entender. Tenemos que estar preparados para la batalla. Porque si no hay una preparación en nuestra psique, en nuestro conocimiento por el Espíritu de Dios, y hemos nacido de nuevo, nunca jamás se entenderá el cristianismo. ¿Cómo es posible que pudieran dar su vida si lo único que tenían era que negar a Cristo? ¿Cómo es posible que ellos tuvieran a su familia ahí y ellos dijeran, si niegas a Cristo como el Señor y adoras a César, tu vida estará? Pero ¿qué es lo que ocurre si yo pierdo, si yo gano todos los tesoros de este mundo y pierdo mi alma? ¿Merece la pena? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ellos habían nacido de nuevo. El convencimiento del sufrimiento iba ligado a la gloria, a la esperanza viva. Y esto es lo que la iglesia tiene que vivir. ¿Por qué? Porque se predica mucho de lo que puede dar Dios para poder vivir bien. Y Dios no nos ha venido aquí para darnos una vida mejor. Él va a mitigar el dolor. Paz en medio de la tormenta. ¿Cómo? Sí, hay tormenta. Pero en medio de la tormenta yo voy en paz. La barca azotaba el viento a la barca, incluso las olas entraban dentro. ¿Y dónde estaba el Señor? No te da nada. No te da nada, es lo que le estaba diciendo. Que nos hundimos. Y el Señor estaba durmiendo allí tranquilo. Él tenía paz en medio de la tormenta. Y esto es lo que el apóstol quiere contagiar y lo que en esta mañana quiere contagiar, como a través de todos los siglos, la palabra del Señor, el Espíritu de Dios a su iglesia. Paz en medio de la tormenta. Yo estoy al control de todo. Mira, Pedro, enmudece. Y la tormenta se calmó. Hay más tormentas, ¿eh? Si usted lee las Escrituras, hay más tormentas. Hay más milagros donde la manifestación gloriosa de la gloria de Dios está ahí. Pero hay mucha persecución. Yo le puedo fallar al Señor, pero el que nunca me va a fallar va a ser el Señor a mí. Nunca. Los profetas del Antiguo Testamento vislumbraron de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras los sufrimientos. Ahora bien, ellos, los profetas, se les reveló algo que estaba oculto, no para ellos, sino para nosotros, para una manifestación gloriosa del Mesías. Esto es lo que ellos pudieron entender. Esto no es para este tiempo, esto tiene que ocurrir. Esa manifestación gloriosa que ellos recibieron del Mesías culminó con las buenas nuevas de salvación, del Evangelio, anunciada por los apóstoles, por los profetas, por los pastores, por los maestros a través de la historia de la Iglesia. Este Evangelio es guiado por un mismo vehículo. Dios toma la misma estrategia.
que anticipa y anuncia a los profetas del Antiguo Testamento. Lo mismo que Dios obra por medio de los profetas del Antiguo Testamento está haciendo en este tiempo, y ese vehículo es el Espíritu Santo de Dios, que tiene su origen en el cielo. Miren lo que dice: este Espíritu fue enviado del cielo. Esto mismo nos recuerda al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo de Dios guió a nuestro Señor Jesucristo, pero este mismo Espíritu Santo de Dios le habló la palabra a los pastores, maestros, profetas de la iglesia de Dios, y ellos volvieron a predicar uno tras otro por el mismo Espíritu de Dios. Este glorioso evangelio tiene también, hermanos, sus restricciones. No todo el mundo puede predicar el evangelio, sino aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Fíjense que ni los mismos ángeles, que en potencia nos superan, pero ellos no pudieron vislumbrar. Miren lo que dice el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el mismo vehículo, por el Espíritu Santo, enviado ¿de dónde? Del cielo. Y aquí hay algo muy importante, que podría, no haberlo comentado, pero el apóstol, para darle valor a lo que creemos y a lo que predicamos, dice: cosas, el Evangelio y la revelación de la salvación, en las cuales anhelan mirar quiénes, los ángeles. A los ángeles no se les ha permitido, y es algo glorioso. Y termino, hermanos, para reflexionar. Alguna pregunta que nos tendríamos que hacer en esta mañana es: ¿cuál es la motivación para nuestro vivir por fe? ¿Qué es lo que me motiva a mí a vivir por fe? Tendría que estar mirando mi vida espiritual. Si estoy motivado o no estoy motivado, ¿cuál es la razón? Que el Señor nos garantice su ayuda y solución a todos nuestros problemas. Esto es lo que puede ser, tener una esperanza viva de que el Señor me solucione todos los problemas. Hay hermanos que han perecido con una enfermedad larga, postrados en una cama. Y no por ello han dejado de creer en el Señor. ¿El Señor lo puede hacer? Pues claro que sí, Él es Dios Todopoderoso. Usted se pensará: ¿y por qué no lo ha hecho? Porque el Señor nunca hace lo mejor que nosotros vemos que tenga que hacer, sino lo mejor que Él ha predicho para nosotros. Y eso es incomprensible, lo sé, porque yo tampoco lo comprendo a veces. Yo lo sé, que su comprensión no llega, porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y lo que Dios vaya a hacer es lo que usted vaya a querer hacer. Pero hay algo. Fíjense cuando Isaías habla: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como está del cielo a la tierra, vuestros pensamientos y vuestros caminos son mis caminos. Y atento.
como hace caer la lluvia del cielo sobre la hierba y la hace crecer. Oh Dios mío, ¿cómo puedo entender yo tu palabra? Y el Señor aquí, el profeta, está dirigiendo su corazón a la palabra del Señor que desciende del cielo como esa lluvia que cae sobre la hierba. ¿Cómo puedo llegar yo al cielo y entender a Dios? No tenemos que alcanzar el cielo, el conocimiento de Dios está aquí, en su palabra bendita. No hay otro lugar, no hay ninguna revelación, no hay ninguna varita mágica que venga a nosotros y nos diga, ¡plum!, se quitó el sufrimiento. No. Vivimos dignificando al Señor por medio del sufrimiento, pero lo único que ocurre aquí es que Dios hace un milagro en nuestro corazón. ¿Habéis visto los boxeadores? Hay una palabra que a ellos los hace estar en pie. Que bien encaja los golpes. Un buen boxeador no es tan solamente el que golpea, es el que sabe encajar los golpes que le dan. No sé los golpes que estará recibiendo usted. No sé cuántas veces estará siendo usted, querido y querida hermana, golpeado. Pero quiero que sepa que hay alguien que está haciendo encajar bien esos golpes para que usted no bese la lona. Y este es nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu glorioso que mora en nuestras vidas, el glorioso Espíritu de Dios que ha sido revelado en nuestras vidas y para comprender todas las glorias venideras. Aquí tenemos la palabra de Dios que nos lleva a crecer en la fe. Nosotros, hermanos, somos agentes de la gracia de Dios. Dios nos ha puesto para predicar el Evangelio por medio del poder del Espíritu de Dios. Nosotros no seguimos al Señor porque algo ha movido nuestras vidas y estamos dedicados a esto porque no tenemos otra cosa que hacer. No. Seríamos los más conmiserables del mundo si aquí viviéramos sin esperanza. Estaríamos perdiendo el tiempo. Y nosotros no estamos aquí para perder el tiempo. Por lo tanto, hay algunos puntos de enseñanza y el primero es: los profetas sirven como testimonio. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor por medio de las profecías, lo que trae en nuestras vidas es que está fortaleciendo nuestra fe en la fidelidad de las Escrituras. Ellos fueron fieles a la palabra del Señor. Se mantuvieron creyendo en lo que Dios les decía y estuvieron ahí escribiendo la palabra del Señor. Fueron fieles. El patrón del sufrimiento seguido por gloria es central para la vida del cristiano. Debemos de saber que tanto el sufrimiento como la gloria van unidas y esto se repite a través de la historia de toda la Iglesia del Señor. Estamos llamados a soportar pruebas con la esperanza de la gloria futura. Nuestras pruebas tienen que ir con luz larga, mirando al horizonte, sabiendo, hermano, de que nos espera una patria preparada por Jesús para cada uno de nosotros. Debemos de imitar a nuestro Señor. Lo hizo todo por amor a nosotros, para que nosotros sepamos también en quién creer. El Espíritu Santo de Cristo estuvo activo en el Antiguo Testamento. Fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, como bien dice las Escrituras, revelando el plan de Dios. Y hoy la Iglesia tiene el Espíritu Santo. Continúa guiando y revelando la verdad a los creyentes. No podemos entender las Escrituras si el Espíritu no nos ilumina. El Espíritu no va a traer nada nuevo a nuestras vidas, sino nos va a hacer recordar todas las cosas que os he dicho. Nosotros no vamos a recibir ni tampoco deseo que nadie le anime a que pueda recibir alguna revelación de Dios. Todo ha sido revelado. Y está aquí en las Escrituras. Dios ha puesto maestros, Dios ha puesto profetas, Dios ha puesto también hombres, y cuando digo profetas,
hombres que saben también interpretar la palabra del Señor y habla la profecía de Dios. Dios ha puesto pastores para que nos enseñen cosas que no entendemos, y por eso está a veces, hermano, existe la consultoría. Hay hermanos que vienen y, hermano, yo estoy pasando por esto, tengo esta situación, ¿cómo encajaríamos este golpe? Y para eso están los pastores también. Para podernos sentar, lo primero es tener una carga. Porque cuando alguien habla y se desahoga, pues está también haciendo partícipe a otras personas de esa carga. Ya no la lleva sola. Ya sabe que está llorando a alguien con él. Está sufriendo a alguien con él. Sufrir, llorar con los que lloran. Y desde ese mismo momento el pastor va a estar orando a Dios, intercediendo, buscando por medio de la palabra de Dios la manera, la forma de poder llevar a cabo eso, para poder llevar la carga los unos de los otros. Estamos llamados a esto. Este mundo, hermano, hay cargas que no podemos llevar, que las debemos de compartir. ¿Por qué cree usted que está tan de moda el psicólogo y la psicóloga ahora? Hay cualquier cosa, el niño al psicólogo. El matrimonio al psicólogo. El anciano al psicólogo. Al psicólogo. Así que todo va a que le puede solucionar los problemas. Pero aquí tenemos en la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, hombres y mujeres que Dios ha puesto en su iglesia para que buscando podamos ir adelante para la gloria de Dios. Todas las escrituras apuntan a Cristo. Cuando los del Antiguo Testamento, los profetas hablaban por el Espíritu de Cristo y solo apuntaban a una sola persona, y esta persona era Cristo. No estaba apuntando a otro ser, a otro individuo que pudiera venir, era Cristo. Y entender las profecías del Antiguo Testamento a la luz de la vida, muerte y resurrección de Cristo enriquece nuestra comprensión del plan redentor de Dios. No hay otra manera. Porque la redención es progresiva. Viene desde el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y eso ha ido progresando de generación en generación hasta el cumplimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde esta profecía culmina con la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante comprender y entender que toda la Escritura habla de Cristo, pero que también en la misma Escritura del Antiguo Testamento nos habla de la venida de Cristo, Daniel, ¿verdad? Nos habla de la muerte de Cristo y nos habla de la resurrección de Cristo, de los sufrimientos. Y termino. La gloria que siguen a los sufrimientos de Cristo nos asegura la esperanza que tenemos en Él. Porque Él ahora mismo está a la diestra del Padre. Y el día que nosotros faltemos, estaremos con Él. Viviremos con Él. Reinaremos con Él. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y Él no falla. Aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Ahora bien, si yo le niego, Él me va a negar a mí. Así que, hermanos, ánimo, ánimo. Que esta esperanza debería motivarnos a vivir en fidelidad, siendo fiel y no fallando al Señor. Esta esperanza nos debería de motivar también a la santidad, a vivir una vida santa, temerosa de Dios, a cuidar nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de vivir, todas nuestras actuaciones, todo lo que somos como padres, todo lo que somos como esposos, todo lo que somos como matrimonio, todo lo que somos como pastores, todo lo que somos debe de glorificar en santidad,
teniendo la mirada puesta en esa esperanza viva. Y también, hermanos, esta esperanza debería motivar también nuestras perspectivas, de tener, hermanos, una expectativa francamente digna de alcanzar para la gloria de Dios. Así que, hermanos, después de haber reflexionado en todo esto, tenemos que tomar, como dice la Escritura, nuevas fuerzas en el Señor. Saber que todo esto viene a nuestras vidas, pero considerar también aquel, al autor y consumador, al que fue vituperado en todo, avergonzado. Vergüenza le debería de haber tenido Simón, el fariseo, que entré a tu casa y no me lavaste los pies, ni me ungiste con aceite, ni me secaste los pies. Y esta que está aquí, desde que entré, no para de llorar y lavarme los pies, no deja de ungirme, porque es lo que tú deberías de haber hecho, Simón, y no me ha considerado a mí. Y yo creo que es muy importante, hermano, tener al Señor como el que ha lavado, ha perdonado y nos ha librado de la muerte, y estar todo el día a los pies de Jesús, dándole lo que solo Él merece, porque el único que murió por usted, por un servidor y por toda la iglesia, fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. No hay nadie en este mundo. ¿Tu marido te ama? Pues que te ame hasta el final. ¿Tus hijos te aman y te respetan? Pues que te ame hasta el final. Pero sabe que va a haber un final para todo. Pero cuando estemos con el Señor comenzará la gloria. Y ahí seguirá amándonos nuestro Señor. Ahí estaremos con el Señor eternamente y para siempre. ¿Qué ocurriría si ganáramos toda la riqueza de este mundo? Y en ese corto periodo de esta vida, un día viéramos con el traste y dijera el Señor: necio, esta noche vengo por tu alma. Y lo que has provisto, ¿para qué? ¿Para quién será? Para usted, que a lo mejor todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, pero que quiero. Ayer estaba hablando con una persona, y ya sí termino, hermano, y ya le he hablado alguna vez, pero ayer él me habló, no quería hablarle y me habló. Y estaba interesado. Y le digo: debes de arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como el Salvador de tu vida. Sí, pero hay muchas personas que dicen: yo sé que hay algo. Pero hay muchas personas que dicen que no hay nada. No te importa. Digo: no te importe. Tú tienes dos opciones. Si no hay nada, va igual que él. Pero voy aquí y le digo: ¿y si hay algo? ¿Y si hay algo? Entonces vendrá el lamento, el lloro, el crujir de dientes, no para un corto periodo, sino para toda la eternidad. Aproveche usted hoy que oye el Evangelio a abrir su corazón a Cristo, porque usted no está siguiendo a una religión. ¿Quién eres, Señor? A quien tú persigues. La iglesia no es un lugar, hermanos, donde alguien es Señor de lo que se organiza y se dice y se hace. La iglesia es del Señor.
Y es muy sencillo, porque Él dio su sangre por la iglesia. Amén. Nosotros seguimos al Señor. Nosotros seguimos a nuestro Maestro. Nosotros sufrimos porque Él sufrió primero. Y nosotros vivimos porque Él vive. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Nos ponemos de pie.